Hola chicos, bienvenidos a Pensum. Vamos con la unidad 4, gases, ejercicios de nivel básico. Vamos a leer el ejercicio número 15. En una mezcla gaseosa formada por hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, la presión ejercida por la mezcla será igual a, opción A, presión de nitrógeno e hidrógeno menos la de oxígeno, no. La presión cuando tengo una mezcla gaseosa siempre es igual a la suma de todas las presiones. B, presión de nitrógeno menos la de hidrógeno, no. C, la suma de las presiones de los tres gases, sí. Y en la D hay una resta, por ende la única opción que sirve es la opción C. Vamos con el ejercicio 16. La expresión matemática de la ley de Boyle es... Ok, en la teoría teníamos que la ley de Boyle habla de que la presión por el volumen en un sistema gaseoso debe permanecer constante. Entonces, veamos. La opción A dice que volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2, quiere decir que permanece constante el producto. La B dice que es volumen 1 por presión 2, no, debería ser volumen 1 por presión 1. La C introduce la temperatura, no, y la D también tiene la temperatura, por ende la opción correcta debe ser la opción A. Vamos ahora con la pregunta número 17. La ley de Charles se basa en la influencia que tiene la temperatura en el volumen, por ende es la opción A. Vamos ahora con la pregunta número 18. La ley combinada se reduce como, la ley combinada es la que hemos llamado Pivito-Povoti. Entonces no puede ser la opción A porque le falta la temperatura, lo mismo ocurre con la B. La C tiene volumen 1, presión 1, temperatura 2, presión 2, volumen 2 y temperatura 1, perfecto. Y en la D tenemos todos los subíndices iguales de cada lado, lo cual nos sirve, o sea que tiene que ser la opción C. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Leamos la pregunta número 19. El gas metano ocupa un volumen inicial de 4 litros a una presión de 1,5 atmósferas. Si el gas se comprime isotérmicamente hasta que su presión es 2 veces mayor, su volumen final es... Bien, vamos a tratar de hacerlo sin sacar cuentas. Si es isotérmicamente y la presión aumenta, el volumen disminuye. Me dicen que la presión final es 2 veces mayor, entonces el volumen debe ser 2 veces menor. O sea, 4 entre 2 debería dar 2 litros. Sería la opción B. Vamos a leer ahora el 20. 900 decímetros cúbicos o 900 litros de un gas fueron sometidos a un cambio de presión desde 760 milímetros de mercurio hasta 3 atmósferas. O sea que el cambio de presión fue de 1 atmósfera a 3 atmósferas. Se triplicó. El volumen final del gas es equivalente a... si la presión se triplica, el volumen se divide entre 3. Entonces 900 entre 3 debería ser 300 litros. Opción B. Igual podemos usar la fórmula Pivito-Povoti, pero podemos hacerlo por las proporciones. Vamos ahora con el 21. 10 litros de un gas a 23 grados centígrados se comprimen isotérmicamente, o sea que no nos interesa la temperatura, hasta ocupar un volumen de 2,5 litros. Entonces el volumen pasó de 10 litros a 2,5, quedó dividido entre 4. Por ende la presión debe quedar multiplicada por 4. Con una presión de 3 atmósferas. La presión inicial del proceso es... la presión final es 3 atmósferas y esa presión ya fue multiplicada por 4. Entonces la inicial tendría que ser esa presión dividida entre 4. Por ende sería 3 entre 4, que sería 0,75. Igual podemos usar las fórmulas Pivito-Povoti, eliminar las temperaturas porque son constantes y sustituir números y sacar la cuenta. Vamos a ver el 22. En el sistema del ejercicio anterior se consideran las condiciones iniciales y se calienta isobáricamente hasta una temperatura de 350 Kelvin. Si es isobáricamente, la presión es constante. Entonces, la temperatura, que era 23 grados centígrados, le tenemos que sumar los 273 para llevarlo a Kelvin y nos daría 296 Kelvin. Va a aumentar hasta una temperatura final de 350 Kelvin. La temperatura aumenta. La presión es constante, por ende el volumen también tiene que aumentar. El volumen inicial nos habían dicho que era 10 litros
el volumen final tiene que ser más de 10 litros. Como la temperatura pasó de 296 a 350, no aumentó ni el doble ni el triple, por ende el volumen no alcanza tampoco al doble. La única opción que sirve sería la opción A, que es más de 10. Bien, porque la B sería multiplicado por 10, la C sería multiplicado por 15, es demasiado, y la D quedaría igual. Igualito podemos usar las fórmulas. Simplemente lo estoy haciendo por las proporciones porque es más rápido. Vamos ahora con la pregunta número 23. Un gas cuyo volumen inicial es de 10 litros a 300 Kelvin y presión de 2 atmósferas. Bien, vamos a copiar los datos. Entonces, volumen inicial 10 litros, presión inicial 2 atmósferas, temperatura inicial 300 Kelvin. Se enfría de modo que su temperatura disminuye en 200 unidades. Temperatura final sería 300 menos 200 que disminuye, 100 Kelvin. Su presión final se duplica, entonces si la inicial es 2, la final es el doble, 4. Y nos piden el volumen final. Entonces decimos presión inicial por volumen inicial por temperatura final es igual a presión final por volumen final por temperatura inicial. La presión inicial es de 2 atmósferas, el volumen inicial es de 10, la temperatura final sería 100, la presión final pasa dividiendo, 4, el volumen final es la incógnita y la temperatura inicial, que es 300, también pasa dividiendo. Simplificamos. Puedo simplificar incluso 2 por 10 da 20, 20 entre 4 daría 5 y nos estaría quedando 5 tercios. 5 tercios sería 1,67, que sería la opción C. Bien, vamos ahora con el 24. El volumen ocupado por 17 gramos de amoníaco a una atmósfera de 27 grados centígrados es... En este no tenemos condiciones iniciales y finales, entonces tenemos 17 gramos de amoníaco con una presión de una atmósfera y una temperatura de 27 grados centígrados. Le sumamos 273 para tenerla en Kelvin. Bien, como el dato está en gramos, necesito hallar los moles. Vamos a hallar la masa molar del amoníaco. El nitrógeno pesa 14, el hidrógeno pesa 1 y hay 3, daría 1 por 3, 3. Nos da 17 gramos sobre mol. Como 17 gramos son un mol y tenemos 17 gramos, significa que tenemos un mol. No hace falta otra cuenta. Luego, P por B es igual a N por R por T. Sustituimos los valores, entonces nos quedaría 1 por B igual a los moles por la constante por la temperatura. Podemos simplificar y nos quedaría que el resultado son 24 litros, que sería la opción D. Bien, vamos ahora con el siguiente, el número 25. 500 mililitros de un gas se encuentran a 0 grados centígrados, 500 mililitros, sería el volumen, a una temperatura inicial de 0 grados centígrados. Vamos a colocar aquí volumen inicial. Y una presión inicial de 1520 milímetros de mercurio, que son 2 atmósferas. El volumen que este gas ocupa en condiciones normales, me piden el volumen en condiciones normales. Recordemos que condiciones normales implican una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados. Bien, tenemos varias opciones para resolver este ejercicio. De estos datos podemos usar P por B igual a NRT, la ley de los gases ideales, y obtener el número de moles. Y luego nos basamos en qué condiciones normales implican que para un gas un mol ocupa 22,4 litros, los moles que obtuvimos cuántos serán. Otra opción es que como tenemos condiciones iniciales y finales, usamos pibito por bote y hallamos el volumen final. Y la opción que yo deseo usar es basada en que la temperatura es constante, 0 grados centígrados, un proceso isotérmico. El volumen y la presión son inversamente proporcionales. La presión pasó de 2 atmósferas a 1 atmósfera, quedó dividida entre 2. Por ende, el volumen queda multiplicado por 2. Eso significa que mi volumen final debe ser 2 veces el volumen inicial. El volumen inicial es medio litro, por 2 daría 1 litro. Sería la opción A. Vamos ahora con el 26.
0,5 gramos de un gas se encuentra en condiciones normales. Ocupan un volumen de 5,6 litros. Su peso molecular es... Bien, tenemos las mismas herramientas que en el ejercicio anterior. Podemos usar P por B igual a nRT. Con eso calcularíamos los moles y luego decimos que mol es igual a masa, que nos la dan entre peso molecular, y de ahí determinamos el peso molecular. La otra opción es hacerlo por estequiometría. Sabemos que un mol equivale a 22,4 litros y esto también equivale al peso molecular cuando queremos trabajar en gramos. El dato dice que tenemos 5,6 litros y ese volumen equivale a una masa de 0,5 gramos. Bien, veamos. Para pasar de 5,6 a 22,4 habría que multiplicar por 4. Pueden verificarlo. 4 por 6, 24, digo 2, 4 por 5, 22, 22. Para pasar de 0,5 entonces a peso molecular también habría que multiplicar por 4. Al multiplicar un número por 0,5 el resultado da la mitad del número. Eso quiere decir que nos debería dar 2 gramos. Vamos con el 27. Los gases reales se comportan como gases ideales cuando tienen, esta es una pregunta teórica. Los gases ideales tienen temperaturas bajas, o sea, me refiero a 0 grados centígrados, 25, 50, 100 grados centígrados, presiones bajas, 1 atmósfera, 2 atmósferas, 0,5 atmósferas, y al ser la presión baja, la densidad también tiene que ser baja, porque si hay poca presión, el volumen es mayor y por ende la densidad es menor. Si leemos las opciones, vemos que la opción correcta es la opción C. Vamos ahora con el 28. Uno de los postulados básicos de la teoría cinético-molecular es: las partículas se desplazan menos rápido al aumentar la temperatura. Es falso. Al aumentar la temperatura, las partículas aumentan su velocidad. B, las partículas se desplazan con movimiento aleatorio. Es totalmente cierto. No podemos predecir dónde estará la partícula un segundo después. C, al aumentar la velocidad, las partículas pierden energía. Falso. Cuando aumenta la velocidad, aumenta la energía cinética. D, al aumentar la presión, las partículas se detienen. Falso, porque los gases no se detienen. Entonces la opción correcta sería la B. Bien, vamos ahora con la pregunta número 29. Los gases se caracterizan por ser, opción A dice plásticos, no. B, fluidos, sí, son compresibles también, son elásticos, porque un elemento elástico es aquel que puedes deformarlo y luego vuelve a su forma original. Y son expansibles. C dice elásticos, fríos, dirigibles. Los gases no son fríos y dirigibles tampoco, son aleatorios en sus movimientos. D dice plásticos al final, por ende la opción correcta debe ser la opción B. Vamos con el 30. Se desea esterilizar un tetero en La Guaira. Se recomienda colocarlo en agua hirviendo durante 10 minutos. Si se desea esterilizar un tetero similar en Mérida, el tiempo recomendado debe ser. Veamos. En Mérida estamos a mayor altura, la presión atmosférica es menor, por ende la temperatura de ebullición también es menor. En La Guaira un tetero hierve a 100 grados centígrados, en Mérida hierve a menos de 100 grados centígrados. Entonces, si yo quiero garantizar que las bacterias se mueran, debo ponerlo a hervir más tiempo, puesto que está hirviendo a menor temperatura. Entonces, el tiempo en que debo colocarlo es mayor, opción A. Aquí la gente suele confundirse, porque dice que como va a hervir a menos temperatura, la va a alcanzar en menos tiempo. Sí, pero no me están preguntando en cuánto tiempo va a hervir. ¿Ok? Me dicen, se desea esterilizar el tetero similar en Mérida, el tiempo recomendado de hervirlo, de tiempo hirviendo. O sea, una vez que ya alcanzó la temperatura de ebullición, ¿cuánto tiempo va a permanecer? Y por ende el tiempo debe ser mayor porque alcanzó una temperatura de ebullición menor en Mérida que en La Guaira. Bien, vamos ahora con la pregunta número 31. El agua en Bogotá, 2.550 metros sobre el nivel del mar, hierve a... Ok, no sabemos a qué temperatura hierve el agua en Bogotá, pero definitivamente debe ser a menos de 100 porque está más alto. Entonces evaluamos las opciones. La única opción que sirve es la opción A, desde una temperatura de congelación, no puede ser, es muy baja. Entonces debe ser 87 grados centígrados. Vamos ahora con la pregunta número 32. En un gas que se calienta isocóricamente se cumple. Si es isocóricamente, el volumen es constante. Por lo tanto, la opción correcta debería ser la D, el volumen no varía. Vamos ahora con el 33. En un gas que se expande isotérmicamente se cumple ¿qué? Ok, si se expande el volumen aumenta, si es isotérmicamente la temperatura es constante. Opción A descartada, porque la temperatura aumenta. Opción B, el volumen disminuye, falso.
Y luego tenemos dos opciones con la presión. Si es isotérmico y el volumen aumenta, la presión disminuye, por ende debe ser la opción D. Vamos ahora con la pregunta número 34. Un gas se expande isobáricamente a presión constante, ¿debido a qué? Ok, si la presión es constante y el volumen aumenta, es porque la temperatura aumenta, por ende debe ser la opción A. De todas formas, podemos leerlas todas a ver si hay alguna otra opción. El volumen disminuye, no, pues ya nos dijeron que se expande, la presión aumenta, no. Y la presión disminuye tampoco porque es isobáricamente.